año de 2019. Ocupó cargos en la Judicatura de Panamá, fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue vicepresidenta y también fue presidenta de la Sala Penal y magistrada del Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia. Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con especialización en Pedagogía, así como licenciada en Derecho y Ciencia Política. Comisionada, tiene usted la palabra. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer inmenso poder estar esta tarde compartiendo con ustedes, con todos nuestros contactos virtuales. Quiero iniciar señalando el compromiso compartido que tenemos desde la Comisión Interamericana con el tema que hoy nos convoca, la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestra región y el impacto que tiene en sus vidas la pandemia. Pero quiero destacar, haciendo un llamado a instituciones, a Estado, a sociedad civil, a los organismos internacionales, el llamado a reconocer que la niñez y la adolescencia como grupo humano requiere de que le demos el espacio y la visibilidad para no solo el reclamo de sus derechos, sino para también transmitirnos experiencias, perspectivas de lo que representa para ellos y ellas la pandemia, pero también la proyección post-pandemia para asegurar su vida, su integridad, su proyecto de vida que tenemos que garantizar no sea truncado. Quiero destacar también que para la Comisión Interamericana representa este evento un gran compromiso y un evento importante para marcarlo en la trayectoria de nuestro trabajo. Es el primer encuentro que tenemos desde la Comisión dándole la voz a 4 adolescentes que nos acompañan hoy, Brian, Romina, Cristina y Josué, como representantes de la voz de todos los niños, niñas y adolescentes del continente. Y digo que es importante porque representa precisamente asumir un compromiso, una deuda que tiene pendiente la sociedad entera, de darle el derecho a la participación a la niñez y a la adolescencia, una participación protagónica, una participación en la que realmente les escuchemos, que sus opiniones las tomemos en cuenta, que les reconozcamos que en este proceso de su participación, lo que estamos haciendo es coadyuvando a la construcción de su ciudadanía social, de su perspectiva de vida y de su proyecto de vida. Le estamos reconociendo como personas, sujetos, titulares de sus derechos y ese derecho a ejercer sus derechos. Mi llamado a juntos asumir esta responsabilidad de asegurar espacios como estos en los que podamos estar a la niñez y a la adolescencia. Hoy queremos escuchar precisamente
su visión y sus perspectivas frente a el impacto que la pandemia tiene en la satisfacción de sus derechos. Sabemos ya que la Comisión Interamericana ha hecho un trabajo una vez que se identifica la situación de crisis mundial con los distintos mecanismos de protección de derechos humanos para asegurar que desde la Comisión planteáramos a los estados, a la sociedad civil, a los niños, niñas y adolescentes, orientación a través de una serie de recomendaciones que enfoquen de manera central que toda medida que se tome para enfrentar este impacto que la pandemia tiene en los derechos humanos debe ser y tiene que ser atendida desde esa visión de derechos. Preocupaciones específicas que la Comisión ha determinado a través de estos mecanismos para enfrentar lo que la pandemia significa en la satisfacción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y yo voy a enfocarlo de una manera general, como decía Fernanda, en tres áreas muy puntuales. La primera, salud y violencia. La segunda, educación y seguridad alimentaria. Y una tercera, la situación de los migrantes, niños, niñas y adolescentes, o en cualquier actuación de la movilidad humana, en conjunto con lo que implica la situación de los niños privados de libertad, no solo en situaciones de conflicto con la ley penal, sino también otras circunstancias como es precisamente la niñez que ante la falta de cuidados parentales estén en situación de institucionalizados. Sobre salud y violencia. Hemos identificado, así lo señalan los estudios, las investigaciones que se han hecho, que si bien el tema de la mortalidad para este grupo no se identifica como el grupo de mayor riesgo, sí hay hoy ya una identificación de posibles efectos secundarios del COVID-19 en determinadas condiciones de salud de los adolescentes, de los niños y los adolescentes. La realidad hoy nos ha demostrado que la población de niños, niñas y adolescentes requiere de ser atendido de una manera especializada y específica, determinando, no voy a dar cifras específicas, pero cuando sabemos que en la región, en el continente, el aumento de los casos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el COVID va en aumento. Y situaciones también de fallecimientos de algunos niños. Quiero identificar de una manera particular lo que representa la atención en materia de salud, que tiene que ser de manera integral, atendiendo precisamente o de manera, repito, integral, los otros aspectos de salud que pueden estar siendo precisamente afectados, que no solo es la salud física, sino muy particularmente hoy la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes, a consecuencia precisamente de las distintas medidas
que se han podido, que se han tenido que tomar en cuenta. Esta visión de darle a la población de la niñez y la adolescencia una respuesta en materia de salud obliga a que las instituciones de salud tengan precisamente en consideración lo que representa el derecho del niño a ser atendido en su interés superior, es decir, su derecho, y hacerlo de una manera inclusiva y no discriminatoria. En este escenario, precisamente el tema de la salud, yo quiero hacer el énfasis en materia de salud mental y lo que hoy implica precisamente el derecho colateral, y digo colateral sin quitándole cualquier connotación negativa, el derecho a la educación, esa decisión necesaria para el control del virus, del cierre de las escuelas, ¿qué ha representado para los chicos y chicas? En materia precisamente de lo que representa su comunicación interpares, este distanciamiento social en el que la vida de los chicos será precisamente una experiencia muy compleja y muy difícil. Y junto con esta realidad en materia de salud mental, yo tengo que indicar lo que representa la situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Violencias en precisamente esos espacios que hoy son los espacios obligados para hacer la cuarentena o el distanciamiento. Nosotros tenemos cifras que de 2 de cada 3 niños en el continente tienen algún tipo de castigo corporal como forma de disciplina. En nuestro continente, 10 países solo han prohibido el castigo corporal. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema del distanciamiento? ¿Dónde se refleja? En un aumento del índice de denuncias de maltrato. ¿Qué enfrenta un niño y una niña o un adolescente para poder resolver una situación de abuso, de maltrato dentro de ese espacio que hoy obligatoriamente es precisamente el de control del virus? Entonces, la comisión ha determinado que son estos asuntos, estas realidades, las que las instituciones y el Estado debe atender. En materia de educación y salud, hemos identificado que cuántos niños y niñas en el continente realmente no tienen la posibilidad de un acceso a una educación virtual. Eso también está identificado, y si bien es necesaria la tecnología, es necesaria, hoy nosotros sabemos que en nuestro continente hay un número importante de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a una computadora. Además de que sabemos que el Internet hoy en nuestro continente no tiene un carácter universal. Entonces, ¿cómo vamos a atender, cómo tenemos que atender la situación de garantizar el derecho de
a la educación accesible a todos, sin que esto marque o defina mayores brechas de la desigualdad para una respuesta. Y ligo a el tema de la seguridad alimentaria, porque el cierre de las escuelas tiene una connotación muy particular. Hay muchas escuelas en las que un altísimo porcentaje de los chicos y las chicas era allí donde recibían precisamente la porción alimentaria de un día. Y cerradas las escuelas, este acceso a la alimentación tiene también un impacto en la satisfacción de estos derechos, que vinculados a una realidad que el COVID ha planteado, que nos frenó en su impacto, es el tema de lo que representa la precaria situación de miles de niños en el continente, en sus familias, que han perdido trabajo o forma de poder adquirir su alimentación diaria. Son situaciones que impactan de una manera muy directa y de una manera muy diferenciada lo que los niños, niñas y adolescentes pueden enfrentar o vivir ante una imposibilidad de tener alimentos. El tema de la niñez migrante, los privados de libertad, niños que están en la calle o niños institucionalizados, la comisión identifica la situación de vulnerabilidad que este grupo efectivamente puede estar, no puede ser que están enfrentando en la garantía de sus derechos. El llamado especial a que en materia de la niñez migrante se le haga ese reconocimiento de su condición de persona, de sujeto de derecho y de que requiere una protección especial y reforzada. Esa es la obligación de los estados que han firmado la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 19 de nuestra Convención Americana y el artículo 7 de la Declaración Americana, donde todos los estados están obligados a dar una protección especial y reforzada para que en estas situaciones de mayor vulnerabilidad, precisamente por la circunstancia en la que se desenvuelven, debe ser atendida de una manera especial. En materia de los privados de libertad, yo tengo que señalar y insistir en el tema de nuestras políticas públicas, y lo coloco como una recomendación final o conclusión de esto. Las políticas públicas de nuestros países dirigidas a atender la protección integral de los derechos de la niñez hace necesaria que se visibilice la necesidad de una interacción y articulación de todas las instituciones. No se trata de una institución, no se trata solo del sistema de protección para los privados de libertad. Se trata también del tema de la salud, del tema de la educación y del tema de justicia, particularmente en proporcionarle a estos niños, niñas y adolescentes lo que la justicia en materia juvenil nos dice. Es una justicia de alternativa, de restaurar derechos y no de detener a los chicos. Entonces, es un llamado al cumplimiento de lo que en nuestras normas en materia de la protección de los derechos
y de la justicia juvenil tiene. Y en materia de los niños institucionalizados, la responsabilidad de buscarle las respuestas de las familias, si no el padre o madre, la familia extendida. Es decir, buscar en nuestras políticas públicas las respuestas en las que estemos garantizando los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Concluyo señalando que es importante que nuestros países, juntos, esta visión de conjunto, Estado, sociedad, familia, comunidad, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, identifiquemos la importancia que tiene asegurarles el pleno desarrollo hoy, enfrentando una situación de crisis como la que enfrentamos. El llamado a atender las recomendaciones que la Comisión ha marcado de una manera especial en el comunicado de prensa 90, el número 90 que se emitió, en la que se identifican las medidas específicas que frente a estas situaciones que hemos planteado deben ser atendidas por todos en este concepto de integralidad y en este concepto de corresponsabilidad de todos y todas. Gracias. Muchas gracias, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitinho. Pasamos ahora la palabra a Lisbeth Brizuela, que es directora para México Disability International Rights. Es profesora en educación especial en el área de discapacidad intelectual y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac del Norte. Es directora. Ha contribuido en la realización de diferentes investigaciones, monitoreo e informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que viven en instituciones residenciales en México y Guatemala. Tienes ahora la palabra, Lisbeth. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy. Agradezco a la Comisión Interamericana por esta invitación, también a la comisionada relatora de los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena, por invitarme a participar en este evento, y estoy especialmente contenta por compartir el panel con Romina, con Brian, con José, con Cristian. Me parece increíble estar con ustedes y poder escuchar desde su propia voz cuál ha sido su experiencia en este contexto de la pandemia. Voy a platicar brevemente el trabajo que realizamos nosotros en la región, y de ahí en fuera platicar un poco más sobre el contexto de las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad que viven en instituciones residenciales. Después de platicar un poco del contexto, abordaré algunas breves recomendaciones que hemos hecho para poder tratar este tema. Primero que nada, me gustaría comentarles que desde Disability Rights, desde DRI, nos hemos dedicado a documentar especialmente graves violaciones a derechos humanos en México y Guatemala de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad que se encuentran viviendo en instituciones residenciales. Por ejemplo, hospitales psiquiátricos, casas hogar, orfanatos, albergues y otros tipos de centros de detención en donde se encuentran esta población. Nuestro principal objetivo es poder nuestro principal objetivo es que las niñas y adolescentes puedan vivir con una familia y poder establecer este derecho en toda la región. Actualmente somos copeticionarios de las medidas cautelares en el caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala para salvaguardar la vida y la integridad de las niñas y adolescentes que fueron víctimas de una horrible tragedia en donde murieron 41 niñas quemadas en esta institución. Hablaré un poco sobre cuál es el contexto de las instituciones residenciales antes de la pandemia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues muchos de nosotros, sobre todo, tenemos como algunas ideas o algunas creencias de lo que son estos lugares y de cómo es que se conforman, ¿no?
Una de las creencias principales, por ejemplo, es que las niñas y adolescentes con y sin discapacidad no tienen una familia. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que entre el 80 y el 95% de las niñas y adolescentes institucionalizados cuentan con un familiar vivo. Es decir, el número es altísimo, independiente, o sea, no es nada que ver con la creencia que teníamos que las niñas y los niños en estos espacios están por motivos de orfandad. Nosotros como Disability Rights hemos encontrado que dos de las causas que hacen que las niñas y los niños y adolescentes vivan en instituciones residenciales es por motivos de pobreza y por motivos de discapacidad. Y más allá de pensar que las niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad se están viviendo bien, entre comillas, porque se encuentran en un espacio residencial en donde reciben posiblemente educación o alimentación, retomaría lo que ha dicho Juan Méndez, el exrelator contra la tortura, en donde dice que los niños necesitan algo más que alimento material. También necesitan compañía y atención emocional para crecer. No podemos enfocarnos únicamente a cubrir las necesidades básicas de la población. Retomaría lo que decía la comisionada Esmeralda de la importancia de considerar temas de salud mental, especialmente en entornos institucionalizados. Otra de las creencias es que estas instituciones son lugares seguros para las niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, en nuestra experiencia y lo que hemos documentado a lo largo de muchos años, las instituciones son lugares inherentemente peligrosas para esta población. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la población está en riesgo o es peligroso para ellos estar aquí? Algunos de nuestros hallazgos es que las niñas, niños y adolescentes viven en un contexto de hacinamiento, es decir, en donde hay muchas personas viviendo en el mismo espacio, son víctimas de abusos físicos, castigos corporales, violencia entre pares, abusos sexuales, sujeciones físicas, especialmente en el caso de los niños con discapacidad. Esto quiere decir que las niñas y los niños con discapacidad son amarrados a su silla de ruedas, a sus camas y a donde sea posible. Otra de las cuestiones que hemos encontrado son sujeciones químicas. Quiere decir que se les medica a las niñas y a los niños a fin de controlar su voluntad. El uso de cuartos de aislamiento también es otro de los factores que hemos encontrado. Niñas, niñas y adolescentes con discapacidad son discriminados por su condición de discapacidad. Y esto quiere decir que podrían pasar toda una vida viviendo en instituciones residenciales. Hay trata con fines laborales y sexuales, hay desapariciones y hay detenciones arbitrarias a las niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, estos no son casos aislados, nos muestran los abusos sistemáticos a los que las niñas, niños y adolescentes son sujetos. Y ante este panorama, tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos del Niño y esta misma Comisión Interamericana se han pronunciado en contra de los abusos que sufre esta población. Bueno, ya descubrimos un poco cuál es el contexto, cuál era el contexto antes de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? Todo esto se puede exacerbar, es aún mayor por diferentes condiciones. Por ejemplo, ya lo comentaba la comisionada, se ha observado que posiblemente con el COVID-19 no afecta de la misma manera a las niñas, niños y adolescentes que a las personas adultas. Sin embargo, el Comité sobre los Derechos del Niño advirtió sobre el grave riesgo y el grave daño físico, emocional y psicológico de las que las niñas, niños y adolescentes pueden ser sujetos. Hablamos de impactos sociales, de impactos educativos, de impactos económicos, recreativos, y todo esto, bueno, pues se va agravando. En muchas de las ocasiones no se tiene acceso ni siquiera a los servicios básicos, como alimentación, atención médica, agua, servicios de salud. Por poner un ejemplo, la semana pasada escuché a la directora de una casa hogar que nos decía que se estaban quedando sin alimentos para los niños del lugar. Es decir, con esta pandemia todas las personas están sufriendo una consecuencia. Más allá de esto, debemos considerar que especialmente las niñas, niños y adolescentes con discapacidad pueden ya tener su salud comprometida. Muchas de las personas con discapacidad tienen otras condiciones de salud que las pueden hacer
vulnerables al COVID-19. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran aislados, sin posibilidad de tener contacto con sus familias. Muchos estados han cerrado el acceso a las instituciones para evitar los contagios, lo cual los hace más vulnerables a sufrir abusos. El personal de las instituciones se ha contagiado, por lo cual las niñas y los niños también corren un mayor riesgo. Hay menor personal trabajando en estos espacios, no se cuentan con las medidas de protección necesarias, falta información para las niñas, niños y adolescentes, especialmente con discapacidad, con respecto al COVID-19 y qué es lo que está pasando. No saben cuáles son las situaciones y a qué los está llevando esta pandemia. Muchas veces las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y apoyos adicionales, es decir, cuidadores 24 horas al día, necesitan el contacto físico constantemente para recibir sus cuidados y en muchos casos es la forma en la que interactúan con el mundo. Entonces, hablar de medidas de distanciamiento social, de aislamiento a personas con discapacidad requiere hablar de otros riesgos a los que esta población se pueda enfrentar. Brevemente les voy a platicar que estas no son experiencias únicas de la región, son preocupaciones que tenemos a lo largo del mundo. DRI, en colaboración con otras 6 organizaciones, lanzaron un mecanismo de monitoreo para ver cuáles eran las situaciones y las condiciones en las que se encontraban viviendo las personas con discapacidad, especialmente aquellas en instituciones. Por poner un ejemplo rápido, una persona de Bélgica decía: por lo que sé, los niños en instituciones están estrictamente confinados. Ya no pueden tener contacto con sus familias. Están realmente encarcelados mientras los proveedores traen el virus. Consecuencias mentales hay muy importantes. No conozco ninguna medida tomada específicamente para el beneficio de los niños con discapacidad en una institución. Este lo hace un comentario de una mujer de Hungría. Alguien de Colombia nos dice: falta de acceso a los servicios médicos. La información en general nunca es accesible para las personas con discapacidad en las instituciones. Esto es un comentario de una persona en Argentina. Y con esto cerraría mi participación. Todas las niñas, niños y adolescentes, incluidos con discapacidad, corren un gran riesgo ante esta pandemia y no necesariamente estamos hablando de los riesgos físicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth, por compartir con nosotros toda esta información importante. Quisiera comentar que tenemos a más de 550 personas conectadas en este momento y un gran equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana que está poniendo atención a todas las preguntas que nos están llegando a través de este canal específico en el webinar. Así que seguimos muy atentos a sus preguntas. Pasamos ahora a escuchar a los adolescentes que están invitados a este panel. Invitamos a intervención ahora a Josué Daniel Ramos Espinal y a Romina Sanabria Benítez. Josué tiene 13 años y es de Siguetepeque en Honduras. Ejerció el gobierno escolar en su escuela primaria y fue diputado del Congreso Infantil representando al departamento de Francisco Morazán. Participa desde hace 3 años de la Junta Directiva Infanto-Juvenil de la red COIPRODEN. Se considera una persona defensora de los derechos de la niñez y quiere seguir avanzando sus estudios en el Centro de Investigación e Innovación Educativas de Tegucigalpa. Romina tiene 16 años, es de la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de Paraguay. Cursa el 2º año de la enseñanza media y sueña estudiar Derecho, Trabajo Social y Psicología y luego usar sus ahorros para abrir un restaurante. Lo que le motiva a seguir adelante en este anhelo, que ningún niño o adolescente se le siga vulnerando sus derechos. Muchas gracias por estar participando con nosotros y ustedes tienen ahora la palabra, porque van a compartir la palabra. Adelante. Voy a proceder a compartir la pantalla de las presentaciones. Si me dan un momento. Hola.
¿Pueden ver las presentaciones? Ahora. Sí, Josué, se pueden ver la presentación. ¿Quién empieza? ¿Josué? ¿Romina? ¿Quién tiene la palabra? Empieza Cristina. Bueno, hubo mala presentación. Es Cristina. Pero bueno, buenas tardes a todas y todos. Nosotros venimos a hablar un poco sobre la situación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia. Bueno, mi nombre es Paola López, Cristina Paola López, y quiero decirles que pertenecemos a la Red de Latinoamericana y Caribeña de Niñez y Adolescencia, que trabaja por los derechos humanos. Tenemos presencia en 10 países de la región y la verdad es que agradecemos este espacio que es facilitado por la CIDH y agradecimiento a Save the Children a través del programa de apoyo a la sociedad civil y la Red de Infancia El Salvador, RIA, por su acompañamiento. Estoy ahora junto con Josué Espinal y estaremos compartiendo algunas de las ideas sobre los derechos humanos en el contexto del COVID-19, resaltando de que no son solamente nuestras voces, sino que también hablar sobre de otras y otros niños y adolescentes que no pueden tener espacio a este tipo de reuniones y seminarios. Decir también de que cuáles son las expectativas de esto y es visibilizar a la niñez en medio de esta pandemia, y ya que piensan de que no se afecta directamente a la niñez y adolescencia. Josué va a estar explicando cuáles han sido estas fuentes de información. Ok, utilizamos dos fuentes de consultas. La primera se consulta a 600 niñas, niños y adolescentes entre 9 y 18 años. De las 10 redes miembros de Red NIAS de países de Latinoamérica, realizada en el lapso de tiempo de marzo y abril. Dicha consulta también está vinculada con el programa de apoyo de la sociedad civil de Save the Children. Luego, en la segunda consulta, se consultó a 526 niños, adolescentes y jóvenes entre 5 y 25 años de programas de organizaciones de Centroamérica y México vinculados al trabajo TDAH de Alemania, realizada en la segunda semana de abril. Un momento. Bueno, contarles que en este espacio también se dará respuesta sobre algunas preguntas, las cuales se hicieron para facilitar este diálogo. Ellas son: ¿cómo estamos viviendo los niños, niñas y adolescentes esta pandemia? ¿En qué nos está impactando más nuestros derechos? La siguiente es: ¿qué apoyo ha recibido de la parte de las autoridades? ¿Qué otras situaciones se suman como emergencia además del COVID-19? ¿Cuáles son los desafíos ante estas situaciones de emergencia? Y la última, y creo que también es una de las más importantes, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para los estados? José va a estar explicando la primera pregunta, de cómo se están viviendo los niños, niñas y adolescentes ante la situación del COVID-19, dándonos algunos de los factores o aspectos más comunes.
Ok, los aspectos más comunes se pueden dividir o clasificar en 4. Por ejemplo, a esta fecha, un promedio de 3 meses más o menos con una cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, encerrados con distanciamiento social. El segundo aspecto sería que el régimen de excepciones limitando la libre circulación y estado de sitio. Para este caso se utilizan patrullajes de manera conjunta con las Fuerzas Armadas y la policía. El tercero, se interrumpe las enseñanzas en aulas o enseñanzas presenciales para, podríamos decir, ponerlo en una enseñanza virtual en la mayoría de los países, en excepción a Nicaragua, ya que los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua están asistiendo a escuelas, lo que provoca que puedan infectarse mucho más fácil que los demás niños de los otros países. La cuarta es que el miedo, el estrés, la impotencia, la inseguridad, la desesperanza, la tristeza, etcétera, todo esto es causado por el encierro, ya sea en casas, centros de contención, albergues, cuidados alternativos, etcétera. Pero en realidad, ¿cómo se están viviendo los niños, niñas y adolescentes esta situación de emergencia? Paola. Bueno, retomamos algunas de las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes, los cuales fueron consultados, y una niña de 10 años de El Salvador dijo: muy asustada, pues mi padre debe salir algunas veces a trabajar, ya que no hay suficiente capacidad para mantener la familia, por falta de trabajo. Un niño de 9 años de Guatemala dijo: siento miedo porque si nos pasa a nosotros, nos llevan al hospital y si no nos curan, nos morimos. Un adolescente de 17 años de Nicaragua dijo: preocupado porque nuestro país no está cumpliendo con el resguardo social para evitar la propagación de la epidemia. Y haciendo un énfasis en este comentario exactamente, decirles que como Nicaragua estamos totalmente desprotegidos y la incapacidad que tiene el Ministerio de Salud es grande, dando cuenta inadecuada solamente de que solamente dice 46 muertos, que son cifras no reales. Bueno, una joven de 19 años de México dijo: me afecta en diversos campos. Creemos que el no salir de casa nos libra de adquirir el virus, pero la sociedad no está preparada para detener sus actividades. Muchas personas viven el día a día o dependen de sus negocios. Y ahí viene y trae un montón de repercusiones hacia la familia. Bueno, una niña de 12 años, igual de Nicaragua, dijo: en el centro de estudios se prohibió el uso de mascarilla y alcohol gel. Se violentó el derecho de la salud. Si no usamos las medidas, estamos más vulnerables. Y pues quiero confirmar esto. Yo asisto también al colegio y pues una de las repercusiones que tuvimos fue el despido de uno de los profesores, y fue porque él nos instó a usar las mascarillas y a cuidarnos, y de que si no teníamos suficiente dinero, no teníamos el estatus económico para poder comprar alcohol gel, flor en una toalla, y nos dio recomendaciones. Y entonces esto no le pareció a la dirección y él fue despedido. Entonces, intara eso. ¿Vas tú, Josué? Con los impactos del COVID-19 en los derechos de niñez y adolescencia. Ok, el COVID-19 impacta muchos derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero podemos resumirlos en 3 factores: la educación, la salud y la economía o economía social. En la educación se instala la modalidad virtual y de esta manera se pierde el almuerzo o el refrigerio escolar, como lo estaba diciendo antes. Muchos niños ni siquiera o es el único tiempo de comida que tienen al día, entonces esta oportunidad se pierde al instalarse las clases virtuales. También hay una saturación de tareas y los niños, niñas y adolescentes que no tienen celular, computadora, internet o incluso dinero para datos se ven limitados. En la salud, es limitado el acceso a los medicamentos y mucho más a las
o a las medidas o protección de bioseguridad como el alcohol en gel o las mascarillas. También algunos países tienen problemas con el acceso al agua, inseguridad alimentaria y nutricional y sentimientos de inseguridad, como les estaba contando antes, que los provoca el estar encerrado. También muchos adultos dijeron haber percibido en niños, niñas y adolescentes que estaban más estresados, con conductas violentas, que optaban a los gritos, al rechazo y a la estigmatización. También en lo económico-social, en muchos países hay una crisis económica limitada, limitando los ingresos de muchas familias, ya que padres y madres de familia mantienen a toda su familia en base a un trabajo informal. También el problema con los pagos básicos, pese a que algunos gobiernos han anunciado ayudar con esto, pero en realidad no se ha visto concentrizada lo que realmente ocupan. También existe un riesgo de todas aquellas personas que tienen trabajos informales, ya que estos usualmente son despedidos porque las organizaciones privadas ya no quieren pagar porque ya no están ejerciendo un servicio o tienen aquella inseguridad de volver a la normalidad a trabajar sin que este virus se haya controlado, y también la inseguridad y la pérdida de la libertad. Pero, ¿cómo creen las niñas, niños y adolescentes que los está afectando? Bueno, nos ha afectado en la salud, nos estresamos mucho los adolescentes que trabajamos, nuestra economía se ve afectada bruscamente, dijo un adolescente de 18 años que es de Guatemala. Una joven de 19 años de México dijo: estamos siendo afectados de diversas maneras. Muchos de nosotros no contamos con una computadora o internet en casa y eso nos limita a seguir con nuestras actividades escolares o cursos. Económicamente, nuestros padres se quedaron sin empleo o limitaron los sueldos. No tenemos un ingreso para apoyar en casa, las cosas elevaron de costo y para la familia es diverso seguir manteniendo los gastos. Una niña de 6 años de El Salvador dijo: no podemos salir libremente ni al parque, a jugar afuera, nada. También queremos ir a la escuela a ver a nuestros compañeritos. No es lo mismo porque, por ejemplo, yo estoy donde mi tía porque nosotros no tenemos una computadora para estudiar. Esas son algunas de limitaciones de los cuales la niñez y adolescencia estuvo hablando en las consultas, pero realmente las autoridades han ayudado ante esta pandemia. ¿Vas tú, Josué? Ok, una joven de Honduras de 19 años dijo que no creía que han recibido mucho dinero y otros países con poco hacen más acciones que nosotros. Por otra parte, un joven de 21 años dijo que las intenciones eran buenas, pero que se requería apoyo de toda la comunidad para que las medidas resultaran benéficas y muestren buenos resultados en un poco tiempo. Por otra parte, el gobierno ayudó a mi familia con el bono y eso ayudó a tener alimentos, expresó una niña con tan solo 10 años de edad de El Salvador. Pero además de esta pandemia, hay otras situaciones de emergencia que están viviendo los países afectados. Bueno, desde mi punto de vista, todos nos hemos puesto la mirada solamente en lo que está afectando la pandemia, en los muertos, en cuántas personas han sido afectadas, pero existen otras situaciones de las cuales niñas, niños y adolescentes están viviendo, están presenciando. También puede ser que ligada al virus, pero dentro de esas otras situaciones está el dengue que se dio fuerte en Paraguay, Argentina y otros países del sur, y que hoy en día están en países de Centroamérica. También está la tormenta Amanda, que en El Salvador,
que fue afectada a 24.125 familias, 7 desaparecidos, hay 16 muertos y de entre ellos 5 niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Ha dejado a 7.225 personas albergadas. Mencionar que estos son datos oficiales del gobierno de El Salvador. Además, decir que en Honduras el paso de esta tormenta afectó a 9 departamentos, a 168 familias, ya hubo una muerte y hay un desaparecido. Además de estas situaciones, por eso mencionaba que hay algunas situaciones que niños, niñas y adolescentes están viviendo que son vinculadas a la pandemia, es la discriminación y xenofobia a niños, niñas y adolescentes y sus familias migrantes, vistas como fuentes de contagio del COVID y además la falta de atención en la ruta de salida de tránsito. Este rechazo también afecta demasiado hacia la niñez y adolescencia. También podríamos hablar acerca del maltrato infantil, el abuso sexual. Otro podría ser también el trabajo infantil, porque acá no hay cuarentena y entonces también, en ejemplo de Nicaragua, muchos han dejado de mandar a sus hijos a clases, pero los ponen a trabajar y eso es algo bastante reprochable, se podría decir. Sí, es más, muchas familias que antes los padres se encargaban del hogar con un trabajo informal, ahora se ven en la necesidad o en la obligación de mandar a sus hijos porque eso puede suponer que coman ese día o no. Así que también hay un pequeño problema con eso. Sí, exactamente. Esas son algunas repercusiones, aparte de lo que hablaba Josué del desempleo. Esto afecta bastante económicamente y crea otros métodos de salida o escape, por así decirlo, que al final Sí. nos vienen afectando. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué ha evidenciado el COVID-19 en la mayoría de los países y qué son desafíos a trabajar? Bueno, los desafíos a trabajar o debilidades se pueden dividir en 5, que es la evidencia y desigualdad y miseria humana, y que a pesar de todo a los niños, niñas y adolescentes se les sigue invisibilizando aún en tiempos de pandemia. También los fracasos de los sistemas de salud y sistemas de protección social. También se ve la negativa o la consecuencia de no invertir en áreas cruciales como es la salud y la educación. También contar con protocolos apegados a derechos para proteger a niños, niñas y adolescentes y a sus familias, que por razones de violencia, reunificación familiar o económicas migran a otros países. También cumplir la Convención de los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, Ok, ¿qué recomendamos nosotros? bueno, lo que recomendamos es más inversión en el área de educación y salud, que las decisiones y políticas consideren el interés superior del niño, niña y adolescente. Muchas veces los estados deciden, pero no se ponen a pensar qué es lo que nosotros realmente necesitamos, ¿sí? Porque una cosa es pensar como adulto y vivir como adulto, pero no se ponen en el lugar ni en la situación de niñez y adolescencia, en este caso. Además que los sistemas nacionales de protección se coordinen desde lo local e implementen campañas de atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes. Apoyo a nuestras familias para que puedan ejercer su rol de padre y madre. Algunos ejemplos de ellos poníamos el empleo y la educación con ternura. Eso decíamos, maltrato físico en el hogar y el vivir con el agresor bastante complicado y traumático. Además, ir pensando cómo se enfrentará la crisis alimenticia que se viene, porque al final esto trae consecuencias graves y estas consecuencias son tanto de salud como económicas. Mencionar también, pues ya que se nos permite el espacio, quisiera hacer un llamado a la comunidad internacional para que realice acciones concretas de manera urgente para la protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia
y de la población en general también. Y pues esto sería meramente de Nicaragua. Sé que hay más, pero Nicaragua está bastante vulnerable ante esta situación. Y una cosa es contarlo y es muy diferente vivir y estar acá y pasar por todos los procesos de los cuales nos afectan. Hay un vacío de acciones por parte de las autoridades de gobierno y no hay ninguna medida concreta que sea de distanciamiento o preventiva, sino que más bien se llama hacia actividades masivas. Entonces, hago ese llamado y seguimos con también algunas sugerencias hacia el Estado y a las instituciones, municipios, para que protejan los derechos de niñez y adolescencia en esta cuarentena, en esta circunstancia, perdón. Okay. Lo segundo, las recomendaciones reflejan la importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los políticos que usualmente toman las decisiones no viven en carne propia lo que son los problemas y por eso siempre es importante darle la mayor importancia, valga la redundancia, a la niñez, ya que ellos viven día a día sus problemas y son los que pueden decir con toda seguridad lo que sus problemas. Y bueno, sí, sigue Josué. Creo que Ok. seguimos. ¿Qué le sugirieron al Estado, a las instituciones y a los municipios para que les protejan sus derechos en estas circunstancias? Una niña de 13 años de Nicaragua dijo que garantizaran que todos realizamos las medidas de prevención y que se suspendan las clases, así no exponer nuestras vidas. Ya se sabe que Nicaragua tiene un problema mucho mayor que los otros países, ya que están exponiendo la vida de los niños, niñas y adolescentes al no cancelar las clases. Una niña de 14 años en Guatemala dijo que haga que las personas no salgan de su casa porque mi institución me está protegiendo, así que no salgan de su casa. Un adolescente de 14 años piensa que antes de tomar las decisiones que piensen en nosotros para las decisiones. También el Salvador tiene que dar comité, recuerden, nada de nosotros. Bueno, y Se trabaja esa, sí, nada de nosotros sin nosotros. sin nosotros. Muchas gracias. Una pregunta, no sé cómo pasar el anfitrión al siguiente. Si alguien me puede explicar, por favor. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo a Josué y a Cristina Paola López Morales. Aprovecho para hacer una corrección y presentar que Cristina tiene 17 años y es original de Managua, Nicaragua. Estudia bachillerato técnico en contabilidad y es promotora adolescente en el Centro de Estudios y Promoción Social, de la cual nace la red de adolescentes y jóvenes que ella ha coordinado. Piensa seguir trabajando por la garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y quiere estudiar comunicación y relaciones públicas para seguir movilizando el tema con enfoque de género. Hago esta corrección porque tenía la información de que sería con Romina. Romina va a estar con nosotros en al final del panel. Y aprovecho para agradecer a Cristina y a Josué por también haber amplificado las voces de muchos adolescentes y niños de su región, trayendo aquí los ejemplos y principalmente compartiendo con todos nosotros esta importante investigación que fue hecha. Así que muchísimas gracias por esta decisión y por haber amplificado esta voz y creo que fueron muy bien representados por ustedes en esta presentación. Yo paso ahora la palabra a Brian Narváez Salcedo, que tiene 17 años y es originalmente de Pasto, departamento de Nariño, en Colombia, y aspirante a la carrera de Derecho. Le agrada el diálogo y poder poner en duda aspectos que consideramos 100% certeros, lo cual abre muchas veces nuevos caminos o la reafirmación de lo ya considerado.
además de experimentar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Brian, y te pasamos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. También deseo saludar a todos los oyentes que nos están viendo en este momento también. Así que muchas gracias y en este momento voy a dar a inicio la exposición de derechos humanos como vamos aquí en Colombia. Empecemos. Pues derechos humanos. La violación de derechos humanos es un asunto que en el país se ha venido presentando hace gran cantidad de tiempo. Antes de la pandemia se venían presentando y de hecho con gran intensidad. Después de la pandemia y durante la pandemia, de hecho en el momento en que nos encontramos, la violación de derechos humanos, en especial lo que es el asesinato de líderes sociales y lo que es también el asesinato de reincorporados, de los que hacen parte del acuerdo de paz, también ha venido incrementando dentro del país. Entonces, el panorama es desalentador muchas veces. Aún así, no podemos negar que el gobierno ha venido implementando algunas actividades que han ayudado a la población, pero tampoco podemos negar que estas actividades no cubren a muchas personas de la población, además de que no logran garantizar el acceso a situaciones de derechos humanos donde se mire la verdadera eficacia del Estado y también en la comunidad se ha visto muchas veces marginada por las políticas estatales. Entonces, violaciones a los derechos humanos, salud, asesinato de líderes sociales. También tenemos aquí rescatar que los líderes sociales, entonces aquí en Colombia da miedo ser líder social, porque los líderes sociales, como nos damos cuenta, son personas que representan a la voz de una comunidad, la voz de muchas comunidades, de muchas personas que con anterioridad han visto vulnerados sus derechos o que piensan exigirle al Estado que cumpla con sus derechos, pero simplemente han sido asesinados. Y aquí también me gustaría realizar y dejar aquí patente, o sea, nosotros no entendemos, en lo personal tampoco logro entender por qué el Estado, en especial lo que tiene que ver con las fuerzas de inteligencia del Estado, del ejército, o sea, no han sido capaces durante mucho tiempo de darnos respuestas de cómo se vienen realizando los atentados hacia líderes sociales, de cómo se viene realizando estos atentados contra campesinos, contra los reinsertados. No nos han dado respuestas, pero luego nos enteramos que están realizando seguimientos y lo que ahora antes llamamos chuzadas, ahora lo mencionan perfilamientos. O sea, están utilizando aparatos de inteligencia del ejército para hacer perfilamientos de defensores de derechos humanos. Entonces es algo que no logramos entender. ¿Cómo es que no nos dan respuesta a los asesinatos de líderes, pero sí nos dan, no, o mejor, se introducen en los asuntos de defensa de derechos humanos? Entonces es algo que queremos respuesta. Ya nos dieron un chivo expiatorio, pero nosotros queremos saber a quién le estaba llegando esa información, porque la verdad es que se ha venido propagando un aire de escepticismo dentro de la población, porque la verdad es que algunas cifras nos mostraban que los acuerdos que se venían pactando entre las comunidades y el Estado se han visto incumplidos en un 80%. Entonces, con eso también desmotivan a la participación. Y nosotros como niñez y adolescencia no queremos ser solo esa bandera que ondean los vientos y dicen, miren, estamos participando, estamos dándole a la niñez y a la adolescencia los espacios para que participen. Queremos también hacer parte dentro de las acciones que se vienen implementando y no solo ser esa margen, queremos no solo querer ser esa imagen que muestran los estados que digan, miren, sí, estamos participando, le estamos dando la palabra. No, nosotros queremos ir mucho más allá. Y por eso es que también creo que aquí represento a gran cantidad de personas que se suman a las acciones sociales que se vienen realizando, a los llamados de la población para que el Estado nos brinde respuestas y para que se cumplan nuestros derechos. Porque no podemos durante 18 años decirle a la niñez, miren, tienen un interés superior, pero ya después de estos 18 años, enviarlos a un mundo donde los derechos humanos no se están cumpliendo. Es como sacarlos de un sueño, romperles la burbuja. Así que también nos sumamos a la lucha social por la exigencia de nuestros derechos y el cumplimiento de los mismos. Bueno, continuando. La Convención de los Derechos del Niño. Las ayudas necesitan mucha mayor cobertura. La verdad es que sumando todas las ayudas que se le pueden dar a una familia, no han adquirido más de 400,000 pesos, que vendría a ser esto la mitad de un salario mínimo. Y entonces, de esa forma, llevamos más de 2 meses en cuarentena. Los chicos no han podido volver al colegio. Se viene pensando hacerlo a finales de agosto o a inicios de agosto. Pero aún así, las cosas, la incertidumbre que se viene propagando es extremadamente
grande. También el enojo de la población, las necesidades. Ya nos encerramos 2 meses, sí, está bien, pero nos dijeron, miren, ya logramos controlar la curva de la epidemia, está bien, nos dijeron que lo lograron controlar, pero la verdad es que ahorita nos vienen a decir que no, que el pico de la epidemia se puede realizar a finales de agosto, en las propias palabras de nuestro ministro de Salud. Entonces también queremos que nos digan, o sea, la información certera. No queremos aquí que vengan y nos presenten lindas imágenes. Nosotros tenemos la responsabilidad y también creo que muchos contamos con la madurez necesaria para entender la situación que se viene presentando dentro de nuestra población, que cuenten con nosotros para dar soluciones, pero así también necesitamos una corresponsabilidad. Queremos participar de las soluciones, planteamos los problemas y necesitamos también apoyar las exigencias de la población. Bueno, aquí creo que en este punto que voy a continuar, que se llama la informalidad, hago un paréntesis y también comparto mucho lo que viene sucediendo en Nicaragua. Pero aquí la informalidad, antes de la pandemia, se encontraba casi en un 50%. Y hasta ahorita nos vienen diciendo que el desempleo estaba en un 12%. Con la pandemia ha subido a 19%, con lo cual se van a incrementar muchos más casos de violencia de derechos humanos si no logramos que la población tenga acceso a salarios dignos, que no pueda realizar su vida con condiciones básicas y en pro de los derechos humanos. Así que necesitamos muchos más mecanismos de defensa. Tampoco queremos llegar a un darwinismo social, que es algo que se ha venido planteando con los últimos tiempos en los sistemas bajo los cuales nosotros nos encontramos desarrollándonos. En las anteriores reuniones que logramos tener de la red Surca, nos planteaban la gente de Chile, decían, este neoliberalismo. Neoliberalismo es la palabra que nos venían planteando hace demasiado tiempo y creo que sería muy interesante que la niñez y la adolescencia se entere de qué es esta palabra. Me gustaría que ustedes se den cuenta de cuáles son las problemáticas que se han venido presentando. En el neoliberalismo ponemos el Estado al servicio de las economías internacionales. No estamos aquí enfocándonos en lo que es el Estado social de derecho, sino que simplemente lo estamos convirtiendo en un esclavo, en un sirviente de lo que son las exigencias de otros países, de otras naciones. Entonces necesitamos que esto también se tenga muy en cuenta y la niñez se suma a las exigencias. Nuevamente lo repito y lo seguiré repitiendo, la niñez y la adolescencia deben sumarse a las exigencias sociales, no porque el mundo que nos espera, si no lo empezamos a transformar desde este momento, si no nos empezamos a empoderar desde este momento, cuando llegue nuestro momento de actuar, nos daremos cuenta que será mucho más complicado y tal vez nuestra verdadera oportunidad de transformarlo haya pasado. Y como vemos, el COVID-19, la pandemia, se ha transformado en eso, en una oportunidad donde se han evidenciado grandes problemáticas de las poblaciones. Entonces, es momento de que hagamos una mirada retrospectiva, miremos al pasado y lleguemos hasta el punto. Es decir, hagamos un estudio de esas leyes causales para lograr entender la problemática que se viene presentando y continuar en el futuro. También otros problemas que se suman, tal vez no los pueda continuar exponiendo a gran profundidad, pero sí dejo constancia y los menciono. Tenemos los sistemas de salud, estos hacen parte de empresas privadas y también de los bancos que no han logrado o no han tenido la verdadera disposición de prestarle dinero, incluso las prestaciones han sido muy precarias, a las distintas empresas que son uno de los grandes garantizadores de trabajo y del acceso a condiciones dignas para los proletariados y por consiguiente de la niñez y la adolescencia. También el proceso de paz. Queremos hacer un llamado a la comisión para que por favor venga realizando una revisión de esto, una revisión exhaustiva. Queremos saber cuáles son los diferentes avances que se han dado, pero que son avances claros, porque si bien confiamos muchas veces en lo que dice el gobierno, luego vienen los alternativos, los independientes, periodistas independientes, y nos muestran con datos y cifras que tal vez lo que dice el Estado no es verdaderamente lo que se viene presentando. Entonces necesitamos una claridad de cifras y creo que la comisión también podría brindarnos esas cifras. El campo. El Estado muchas veces ha olvidado lo que es el campo, de la comunidad campesina. Colombia está importando gran cantidad de alimento. Campesinos han tenido que botar sus cosechas porque simplemente venderlas no les produce ningún margen de ganancia. Y el Estado, ¿qué ha hecho? Ha seguido importando alimentos.
y en gran parte de la comunidad colombiana se ha venido generando lo que es la muerte de niñez y adolescencia. El año pasado generó una muerte de más de 5.400 niños. Y entonces, ¿por qué en algunos lugares se debe botar la comida, mientras en otros la están necesitando con exigencia? Necesitamos que se haga una revisión de este campo, del campo que nosotros necesitamos y donde muchas veces se ha visto martirizado, estigmatizado por la sociedad, porque ha sido una de las víctimas de lo que es el narcotráfico. Queremos que nos digan, o sea, no son los campesinos los que están generando esta situación, son los que están comerciando y los que tienen estos conflictos, los que involucran a nuestra comunidad campesina. Y por último, ya para cerrar, en los últimos días se han venido presentando una gran polémica por lo que es la cadena perpetua a violadores de menores de edad. Y me gustaría, aquí hay expertos, lo que es derechos humanos. Queríamos saber si esto verdaderamente le da a la infancia el acceso a lo que es la protección de sus derechos humanos, si esto verdaderamente es efectivo, es decir, la cadena perpetua para violadores, es efectiva, protege los derechos de la niñez y la adolescencia, y qué otros derechos podrían vulnerarse o se están vulnerando con la cadena perpetua. Esa es la última pregunta. Dejo muchas cosas sin mencionar, pero mi tiempo ya ha terminado, así que muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por compartir con nosotros su perspectiva y toda la visión de lo que está pasando desde su localidad. Pasamos ahora la palabra, solo para compartir algunos datos, ya tenemos a más de 70 preguntas contestadas aquí en nuestras preguntas y respuestas, en nuestro chat, estamos atentos a las consideraciones y preguntas que ustedes nos envían. Aprovechar para decir que entre el Zoom y el YouTube, donde estamos transmitiendo, ya tenemos a más de 600 personas conectadas en este momento. Y ahora pasar la palabra y poder escuchar a Romina Sanabria Benítez, de 16 años, de Paraguay. Yo ya le había presentado, pero decir que está en el segundo año de la enseñanza media y que quiere estudiar Derecho, Trabajo Social, Psicología y luego poder abrir un restaurante. Romina, tienes la palabra y muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta noche. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primeramente agradecer por la invitación. Bueno, mi nombre es Romina Sanabria, tengo 16 años y soy corresponsal infantil y adolescente del Instituto Interamericano del Niño y soy de Paraguay. Bueno, actualmente todos los países estamos afrontando la pandemia del COVID-19, coronavirus. Esta pandemia generó un gran impacto a nivel mundial, pero se ha puesto a analizar el cómo está atravesando esta situación los niños, niñas y adolescentes de la región. En mi rol de corresponsal infantil y adolescente de Paraguay, realicé una entrevista a varios niños, niñas y adolescentes integrantes de los grupos organizados de mi país. Dicho artículo lo pueden encontrar en la página del Instituto Interamericano del Niño, Nuestra Voz a Colores. En el artículo, los niños, niñas y adolescentes mencionaron sus inquietudes en cuanto a la pandemia. La mayoría mencionó que están atravesando una situación difícil, sobre todo los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos originarios, que mencionan que ya están sintiendo hambre y frío. Otros niños, niñas y adolescentes mencionaron la educación virtual que se está llevando a cabo debido a que las clases presenciales fueron suspendidas hasta el mes de diciembre de este año, aquí en Paraguay. Mencionaron que tienen problemas para poder conectarse, que no tienen las herramientas necesarias, no cuentan con una computadora o con un celular o con el internet, no cuentan para poder acceder a las clases. Además mencionan que el subsidio que brindó el gobierno para las personas que se quedaron sin trabajo o que eran trabajadoras informales llegó a manos equivocadas y no llegó a las personas que en realidad necesitan. Pero uno de los temas que más preocupaba a los niños, niñas y adolescentes son las cifras de violencia que se está dando debido a la cuarentena. Violencia hacia niñas, niños y adolescentes y mujeres. Los casos de violencia han aumentado de forma alarmante durante la cuarentena, ya que la mayoría ocurre en el entorno familiar. Hace algunos días
También realicé una entrevista a los miembros de la red de corresponsales infantiles y adolescentes que integra los países de América, en donde ellos también mencionaron sus inquietudes en cuanto a la educación virtual, a la salud, la protección, la participación. Mencionan que algunos países de niñez y adolescencia no se organizan en sus grupos organizados o consejos consultivos. También muchos de sus padres han quedado sin trabajo y debido a eso ellos no pueden asegurar un plato de comida en sus mesas diariamente. Y también mencionan que algunos países no dan un subsidio o un bono a las familias que se quedaron sin trabajo y que a las personas que más necesitan. Ante esto me pregunto, ¿quién garantiza el cuidado pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante esta cuarentena, cuando se encuentran conviviendo con sus agresores? En Paraguay, el 31 de mayo, se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y Explotación Sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Les comento desde la Red Nacional de Niñez y Adolescencia hemos realizado campañas de concienciación a través de nuestras redes sociales. También aprovecho para comentar mi experiencia en la actividad de la conformación de la Red Surca, Red Sur de Crianza y Adolescencia. Este es un espacio conformado durante el evento de Niño Sur, llevado a cabo la semana pasada. Los niños, niñas y adolescentes de las delegaciones de los diferentes países mencionaron sobre el efecto de la pandemia y estas no estuvieron muy lejanas a lo que recién acabo de mencionar. Bueno, mi recomendación sería un llamado a todas las autoridades de las Américas para que pongan su mayor esfuerzo en proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y establezcan objetivos y estrategias específicas para poder ayudar a muchos niños, niñas y adolescentes de la región a afrontar la pandemia del COVID-19 coronavirus en pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, quiero terminar con el lema que compartimos en redes sociales. Nuestros derechos no están en cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. De verdad que terminas con un lema muy importante, ¿no? Un llamado a la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en la región y que sus derechos no están en cuarentena. Así que gracias a todos ustedes por esta participación especial. Aprovecho para saludar e informar que nuestra relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, nos está acompañando también en todo este webinar. Quisiera aprovechar las importantes intervenciones y aportes que recibimos para una reflexión sobre la importancia de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Hubo mucha coincidencia en la importancia de organizar los espacios de escucha calificada y de participación de los niños, niñas y adolescentes en este contexto, que puedan ser escuchados y, como nos dijo Brian, que también cuenten con los niños, niñas y adolescentes para dar las soluciones específicas a esta problemática. Asimismo, la importancia de asegurar su pleno desarrollo. La comisionada nos remarcó muchos aspectos importantes de garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la salud mental, que también ha sido uno de los temas que hemos recibido aquí, las preocupaciones de los niños y niñas de la región, la atención integral y la protección. O sea, son algunos de los aspectos fundamentales para tener en consideración. Asimismo, los aportes que Lisbeth nos trae de toda la perspectiva de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la situación de los niños y niñas con discapacidad, de niños y niñas que han sido o se han encontrado como víctimas de trata en la región, niños y niñas migrantes,
los desafíos, que fueron muchos los desafíos compartidos en este panel, desde la perspectiva de la educación, desde acceso a computadoras, acceso a teléfono, acceso a la internet para poder acceder a una educación formal, la garantía de la seguridad alimentaria, que muchas veces adentro de los ambientes escolares se estaban garantizando y ahora se ven vulnerados por este contexto, las garantías del derecho a la salud, desde acceso a medicamentos, protección de bioseguridad, acceso al agua, la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, la perspectiva que nos compartió la comisionada y muchos de los adolescentes que nos acompañan sobre el estrés, el miedo, el recelo que se pone, que están sintiendo los adolescentes y niños en este contexto, así como la importancia también de garantizar medidas de apoyo económico a las familias, muy en función de las situaciones de desempleo que se están dando en la región. Y me gustó mucho una frase que estaba escrita en el PowerPoint que Josué y Cristina nos compartieron, la importancia de en estos espacios de cuarentena, de resguardo y de protección, tener un proceso de educación con ternura. Yo guardo estas frases porque de verdad fue muy linda esta capacidad de sintetizar algo que es tan importante. A las personas que nos están acompañando, especialmente este webinar, dentro de las cuestiones y puntos que fueron levantados, el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana estuvo levantando los principales temas que surgen en nuestro chat de diálogo. Y ahí los principales temas, y que nosotros pedimos ahora el apoyo de nuestros ponentes para que puedan en la ronda final presentar sus perspectivas, es sobre el acceso a la salud y a la educación por falta de acceso a la internet, la necesidad de que se comuniquen a los niños y niñas y adolescentes en lenguaje accesible y sobre la situación de la pandemia, me parece que también es un punto muy importante de abordar, y la falta de acceso a canales de denuncia sobre situaciones de violencia intrafamiliar, que también fue otro de los aspectos que nosotros tuvimos aquí, recibimos estas preocupaciones por parte de los adolescentes que nos acompañan en esta tarde, noche ya. Así que, sin más demora, agradecemos muchísimo a esta participación y devolvemos las palabras ahora. Quisiéramos tener sus consideraciones finales. No sé si nuestro relator especial quiere hacer un saludo, muy brevemente, para que devolvamos la palabra. Soledad. Muchas gracias, solamente para mandar un abrazo con toda mi admiración y mi cariño muy especial para la relatora de Derechos de la Niñez, a quien me honra muchísimo poder acompañar en este webinar, que sé que ella siente tan dentro suyo, más allá de lo jurídico, y de verdad que aprendí muchísimo escuchándoles a ustedes y pensaba cuánto les necesitamos y las necesitamos en espacios de tomas de decisión. Realmente felicitaciones y espero que este diálogo de la comisión con sus organizaciones y con sus liderazgos siga adelante porque ha sido riquísimo. Muchas felicitaciones a vos, Fernanda. Fue como siempre una maravilla tu moderación y tu participación. Gracias, de verdad. Y a todo el equipo que está ahí detrás haciendo un trabajo increíble. Gracias. Yo quisiera justo poder ahora saludar a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Tenemos muchos profesionales de distintas áreas de la comisión que están poniendo la atención y con mucha dedicación contestando a cada una de las preguntas que ustedes traen a nosotros. Pero quisiéramos ahora también poder volver a escuchar nuestros panelistas. Así que empiezo con Lisbeth Brizuela, por si puedes compartir sus consideraciones finales. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Pues fue un honor escuchar a Brian, a Cristina, a Romina, a Josué y saber cuáles son sus preocupaciones en la región. Creo que las compartimos en gran medida. Todas las desigualdades que hay en nuestros países, bueno, pues lo podemos ver reflejado. Y yo creo que los grandes retos que hemos enfrentado ante esta pandemia es crear mecanismos de denuncia, de monitoreo y de supervisión. En el caso de nosotros, en temas de discapacidad, de las personas que viven institucionalizadas, que no pueden salir, que no tienen contactos con el mundo exterior, no hay forma de conectarse a internet, no hay forma de hacer una llamada telefónica, entonces es muy complejo saber
cómo la están viviendo las niñas, niños y adolescentes, especialmente con discapacidad, si no tienen otro mecanismo de comunicación con el mundo y saber cómo la están pasando. Esto pues complejiza sobre todo el acceso a la justicia de todas las niñas y los niños. Hemos visto ya las cifras del aumento en el incremento en la violencia hacia estas poblaciones y bueno, pues es lamentable. Por último, quisiera cerrar brevemente con algunas recomendaciones que elaboramos desde Disability Rights, en especial para las niñas y adolescentes que se encuentran viviendo en entornos residenciales. Uno de los primeros puntos es garantizar la igualdad en el acceso a la atención. A las personas con discapacidad no se les puede juzgar o negar la atención médica con base en estereotipos, en evaluaciones de calidad de vida o en juicios de valor relativos a una persona en función de la presencia de su discapacidad. Apoyar la vida comunitaria de las niñas, niños y adolescentes en entornos residenciales, mantener los servicios ya existentes y crear apoyos de emergencia que permitan a las personas, bueno, pues vivir en una mejor condición, ¿no? En el caso de las niñas, niños institucionalizados, buscar la manera de reubicarlos de manera inmediata, ya sea con su familia extendida, con su familia biológica, una familia de acogida, y a pesar de los riesgos que se enfrentan en su conjunto, las personas con discapacidad deben seguir recibiendo atención del personal, de servicios de apoyo en la comunidad, y cualquier adulta que pueda ser reintegrada también a su comunidad deberá hacerlo inmediatamente. Proteger a las personas en las instituciones, crear un plan de emergencia para proteger a las personas con discapacidad que viven en las instituciones y brindar y generar servicios en la comunidad. Informar a las personas con discapacidad sobre lo que está sucediendo en formatos accesibles que les permitan pues, conocer la situación en general, limitar la colocación en entornos institucionales y bajo este contexto de la pandemia, pues, prácticamente no admitir a nadie más en estos entornos. Consultar e incluir a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todas estas mesas de trabajo, en todos estos diálogos también, y promover los mecanismos de defensa que garanticen la supervisión independiente y la presentación de información públicamente. Con esto terminaría mi participación y muchísimas gracias a la comisión por invitarme. Gracias. Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Yo paso ahora la palabra a Josué Daniel Ramos Espinal de Honduras para que pueda hacer sus consideraciones finales. Josué, tienes la palabra. Quizás si los moderadores pueden habilitar el micrófono de Josué. No sé si está con algún problema de conexión. Si les parece, Cristina, si puedes, pasamos la palabra a ti, a Cristina Paola López Morales, de 17 años, de Nicaragua, y después volvemos a intentar con Josué. Cristina, por si quieres compartir sus consideraciones. Gracias. Sí, lo que yo estaba viendo, lo único, hace referencia sobre el acceso a denuncias que habían hablado, y pues pienso que es importante que los sistemas nacionales de protección funcionen de manera articulada, que además de ello puedan unificar los canales de denuncia, pero que para ello haya la debida promoción para los niños, niñas y adolescentes, que pueda ser de manera oficial, pero que además pueda estar de manera amigable tal vez, para que pueda ser un poco más fácil y comprensible para ellos. Además, que como sistema también puedan responder ante estas denuncias, porque la desconfianza de la no denuncia proviene del no actuar de las autoridades, el no actuar de los sistemas de protección, y
pues que esta respuesta pueda ser justa y pueda ser oportuna. También, para terminar, solo agradecer y volver a instar a la CIDH y a los demás mecanismos internacionales y comunidad internacional para la promoción y el debido cumplimiento de los derechos humanos e instar a los países, ¿verdad?, para que esto pueda ser así y que se puedan realizar acciones conjuntas con niñas y adolescencia. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Hemos tomado nota de las importantes recomendaciones que ustedes también nos dejan en este webinar de hoy. Josué, quizás volvemos a intentar, a ver si le funciona. Hola, sí, tuve un pequeño bajón de internet. Me disculpan por los inconvenientes que pude causar. Es lamentable, la verdad, en estos países de Centroamérica, ya que somos países tercermundistas, que la mayoría de niños obtengan una educación de calidad vía virtual en estas pandemias, ya que debido a la corrupción y todas las malversaciones de fondos, no todos los niños están en la posición económica de poder abordar una clase virtual. Y también, como siguiente punto, solo incitarlos a que nunca más se tome otra decisión que beneficie o perjudique de alguna manera a los niños sin antes consultarnos a nosotros y ver qué opinamos, ver desde nuestro punto de vista y nosotros que hemos vivido en carne propia los problemas. Por otra parte, gracias por este espacio. Es un honor para mí haber representado y ser la voz de todos los niños que exprese su opinión y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Quisiéramos también invitar a Brian Narváez de Colombia para que pudiera hacer sus comentarios y consideraciones finales en este webinar. Brian. Listo. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por el espacio. Me parece que fue un espacio nutritivo. Y bueno, en las preguntas y respuestas encontré a varias personas. Algunas apoyan lo que digo, otras dicen que es desinformación. La verdad, en este momento me gustaría hacer una invitación a todos. Por favor, lleguemos al diálogo. Me parece que es el momento apropiado. Todos tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes realidades, vemos el mundo de diferentes formas, pero en materias de política, de participación infantil y adolescente, debemos buscar llegar a un punto objetivo, es decir, quitémonos los prejuicios, paradigmas, intentemos llegar a ese acuerdo donde todos podamos salir beneficiados. Así que mi invitación es al diálogo, gracias por la participación y por último me gustaría terminar con una frase de Jaime Garzón, un humorista colombiano que fue asesinado el 13 de agosto de 1999 y que lo recordamos hasta el día de hoy. Dice, si ustedes los jóvenes, también la niñez y la adolescencia, no toman las riendas de su país, nadie va a venir a salvarse. Así que es una invitación al empoderamiento y a la búsqueda de soluciones para todos, en la mejor de las situaciones y en la peor también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, por compartir esas consideraciones. Paso ahora a Romina Sanabria Benítez de Paraguay para que también pueda compartir sus consideraciones finales. Romina. Bueno, primero que nada agradecer el espacio por la invitación. Bueno, sería muy importante, esta sería más que nada una recomendación. Sería muy importante que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reúna a dialogar sobre temas de niñez y adolescencia, también nos incluya a nosotros los niños, porque nosotros también tenemos una voz que merece ser escuchada a la hora de que las autoridades tomen acciones que involucran a la niñez y adolescencia. Porque ¿quién mejor que nosotros los niños y adolescentes tratando temas de niñez y adolescencia? Si cada día vivimos y atravesamos las situaciones que nosotros mismos podemos entender. Esa sería mi recomendación y muchas gracias.
Muchas gracias, Romina. Quisiéramos una vez más agradecer la participación de todos nuestros panelistas en este webinar que nos permitió poder abordar un poco cómo está la situación de los niños, niñas y adolescentes, la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra región en este contexto de la pandemia del COVID-19. Quisiera una vez más agradecer a nuestro equipo y en este momento pasar la palabra a nuestra comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, agradeciendo también la oportunidad de estar acá en este webinar con usted, comisionada, que es nuestra relatora sobre los derechos de la niñez, para que pueda presentar sus consideraciones y al mismo tiempo hacer un cierre de esta nuestra discusión. Muchísimas gracias, comisionada. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Realmente comienzo agradeciendo la participación de todas las personas que se conectaron a través de los medios que teníamos en esta oportunidad. Y de una manera muy especial quiero reconocer realmente la palabra de Brian, de Romina, de Cristina y de Josué. Cuando los escuchaba, bueno, sentía que tengo en mi responsabilidad precisamente este reto de darle a los adolescentes esa oportunidad de una participación protagónica, activa, realmente comprometida, porque necesitamos esas voces. Así que un agradecimiento especial. A Lisbeth por su apoyo en esta oportunidad, un sector de niñez que requiere de una atención reforzada y especializada. Yo tengo muchas cosas que decir y sé que no tengo mucho tiempo, pero voy a precisar de las intervenciones de los chicos y las chicas cinco puntos. El primero, ¿a quién le corresponde proteger a los niños frente a la violencia y frente a todos sus derechos? Ellos mismos han contestado esta pregunta diciéndonos: es importante que el Estado actúe, que las instituciones funcionen, que los sistemas trabajen articuladamente. Y hubo una precisión de parte de, no sé si fue Josué o Cristina, una precisión de los sistemas de protección para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestros países tienen que asumir una responsabilidad para articular todas las demás respuestas que otras instituciones están obligadas a dar. Entonces, ¿a quién corresponde? Hay un sistema de protección que tiene que articular con todas las instituciones del Estado del país. Un segundo punto, el golpe que nos dio en la cara el COVID-19. Destapando, bueno, yo no sé si destapándola, porque sabíamos que estaba allí, pero hoy la tenemos como algo que se nos revienta en la cara, la brecha de la desigualdad, donde quedan afectados precisamente los sectores de mayores riesgos y mayores vulnerabilidades. Entonces, eso lo conecto inmediatamente con lo que decía, creo que Brian. Tiene que ser una nueva mirada para enfrentar lo que en pospandemia viene, para la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Y decía, en mis palabras, Brian, te las traduzco, un estado de bienestar que necesitamos tener para atender a todas las poblaciones
sin discriminación, en condiciones de igualdad. Y en el campo de la identificación de los derechos de los niños, la importancia que tiene su visibilización, la situación de los derechos de los niños. Y miren, no digo visibilizar a los niños, digo visibilizar los derechos de los niños. Y eso lo recojo de, creo que esto lo decía Romina, la importancia que tiene organizarse como grupos, los niños, niñas y adolescentes. Y yo los invito a ustedes que forman parte de redes, de consejos corresponsales, a hacer una convocatoria en todo el continente de que en cada uno de nuestros países sea mandatorio la creación de estos grupos, de estas alianzas donde los niños participen. Porque eso conecta precisamente con lo que los cuatro han señalado. Y con esto termino. La importancia de una participación efectiva, real, protagónica, donde lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo puedan expresar. Si ustedes recuerdan, en mi introducción yo hacía mención de un compromiso que asumimos la Comisión Interamericana precisamente para garantizar en todos los eventos que hagamos y que tengamos la oportunidad de poderlos escuchar, porque de esta manera es como los niños, niñas y adolescentes van preparando su vida constructiva, van preparando su condición de ciudadanos comprometidos con su comunidad, con su grupo, con su familia. Y la invitación a todos y todas, autoridades, Estado, instituciones, niños, niñas, adolescentes, que esta crisis hoy nos permita tener una visión y una perspectiva de una nueva humanidad. Una nueva humanidad construida, como decía Brian, con el diálogo sincero, el diálogo constructivo, porque eso es lo que necesitamos garantizar. Una humanidad solidaria, comprometida con cada uno de los derechos del otro. Los quiero muchísimo y hoy el mundo, teniéndolos a ustedes, estoy segura, va a seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Esmeralda. Gracias a todos nuestros panelistas y a las más de 600 personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta noche. Asimismo, agradecemos a las 110 preguntas, por las 110 preguntas que nos remitieron por el chat de nuestro webinar. Nuestra Secretaría Ejecutiva ha logrado responder a 109, creo que quedaron algunas que llegaron, una única que llegó por último. Así que les invitamos ya a nuestro próximo webinar que va a ocurrir este jueves. Y bueno, cerramos quizás con la frase, y me gustó mucho, Romina, que nos deja para hacer un cierre, con un recuerdo de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no entran en cuarentena. Así que buenas noches a todos y damos por cerrado este webinar. Gracias.